Una de las efemérides más importantes que celebra la patria dominicana, sin duda alguna, que es la del 6 de noviembre, para conmemorar el día en que fue firmada, proclamada la primera constitución de la naciente República Dominicana, la Carta Magna, fundacional porque es la Carta Magna que organiza la estructura jurídica de la fundación de la República Dominicana. Por eso es la constitución fundacional, la de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844. Esa Carta Magna es la que le daba identidad, le aportaba el cimiento jurídico y establecía el conjunto de normas y principios sobre los cuales se organizaría y desarrollaría el nuevo Estado, el Estado dominicano, que con esa identidad se integraba de lleno de esperanzas y confiado en el porvenir ante el conjunto de países que conformaban la comunidad internacional civilizada para entonces. Esa efemérides, la del 6 de noviembre, es la que le corresponde indisolublemente a San Cristóbal como a nadie, a esta entonces villa o pequeño poblado, que ya era una común, donde se reunieron nuestros primeros constituyentes durante 46 días, del 21 de septiembre al 6 de noviembre, para la patriótica tarea de crear ese estatuto jurídico fundacional de la República Dominicana. Es por ese histórico hecho que le corresponde a San Cristóbal el calificativo natural de cuna de la Constitución. Más tarde, y por ese mismo motivo, denominada por el Congreso de la República como Ciudad Benemérita. Hay historiadores de renombre, como Wenceslao Vega, que plantea en un libro que escribió, Antecedentes Constitucionales Dominicanos 1801-1843, dice que la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844 fue la primera Carta Magna de la República Dominicana, pero no fue la que inició el marco jurídico de los dominicanos. Él dice que antes de la proclamación de la independencia o separación de 1844, el pueblo dominicano había estado sujeto a las leyes fundamentales de las naciones que lo gobernaron, España, Francia y Haití, que en momentos distintos de la primera mitad del siglo XIX impusieron a los dominicanos sus sistemas jurídicos políticos, incluyendo desde luego sus constituciones. Lo que apunta el historiador Wenceslao Vega tiene parte de verdad, porque todo conglomerado tiene que estar sujeto a normas y leyes. Incluso los tribunales se crean para impartir justicia, lo que indica que existen procedimientos legales y leyes. Por ejemplo, en los tiempos de la colonia, para eso estaba la Real Audiencia. La diferencia es, sin embargo, que el historiador no hace hincapié en esa diferencia. Esos marcos jurídicos y constituciones que rigieron anteriormente, regían no para los dominicanos. Entonces éramos los habitantes de la parte este de Santo Domingo, porque no nos habíamos constituido en la República Dominicana todavía, y no nos llamaban dominicanos. Voy a explicarlo más adelante. Cuando aquí estábamos bajo el dominio haitiano y regía la Constitución haitiana, ellos estaban dominando la parte este de Santo Domingo. Los dominicanos se crean tras la proclamación y la creación de la Constitución, que voy a explicar, que por primera vez aparece el nombre ahí de dominicanos. La Carta Magna que se elaboró en San Cristóbal, esas normas jurídicas
ese tinglado de principios, toda esa estructura jurídica para darle autenticidad e identidad y regir a un nuevo Estado. Ya no éramos entonces la parte este de Santo Domingo, ya éramos entonces la República Dominicana. Ya no eran leyes o constituciones de otros países que se le imponían a esta parte. A partir del 6 de noviembre de 1844 eran las normas que establecía nuestra propia Constitución y para regir a los dominicanos. Mucha gente se pregunta todavía, creo yo, o quizás mucha gente no lo sabe. Incluso nuestros historiadores no reparan en eso. ¿Cuáles fueron las razones para que San Cristóbal haya sido la comunidad escogida para que vinieran hasta aquí los legisladores a trabajar y crear la Constitución? Lo que los historiadores dicen siempre y lo repiten, y creo que la mayoría de ustedes han oído, es que el cónsul francés aquí en Santo Domingo, Eustache Juchereau Saint-Denis, que siempre estaba en todo el quehacer político, porque tenía la función de ver cómo influían y se decidía también una relación con Francia, que tenía interés en la isla, siempre lo tuvo. Y el cónsul le sugirió a los políticos, a los conservadores y a los progresistas, que eran los trinitarios, esas diferentes tendencias que había antes de proclamar la República, antes, durante y después incluso hubo una serie de negociaciones y una intervención del cónsul francés, y él sugirió, miren, como aquí en la capital, en Santo Domingo, está el centro de las reyertas políticas y los enfrentamientos, siempre ha habido ese problema. No trabajen aquí la Constitución porque va a haber problemas, va a querer estar los políticos metiéndose y es mejor que vayan a otro lugar para que estén más tranquilos y se dediquen a eso. Eso es verdad que lo dijo el cónsul y lo sugirió. Y hay un documento, una carta que le envió al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, donde dijo, yo sugerí, eso que hay un documento, yo sugerí a los partidos políticos, a los grupos políticos que había, que no trabajaran en Santo Domingo la Constitución, que se fueran a otro lugar. Él no sugirió un lugar. Se dice que se pensó inicialmente en el poblado de Guerra, pero se desestimó. Ahí viene la pregunta, ¿por qué San Cristóbal? San Cristóbal, para ese entonces, no estaba tan cerca. Era, por supuesto, de las comunes más cercanas con respecto a otras, pero no estaba tan cerca. Había que cruzar el entonces caudaloso río Jaina, que se cruzaba por una barca, pero antes de la barca había que cruzarlo por los lugares donde el río lo permitiera, en las épocas de estiaje, o sea, cuando baja su caudal. Entonces hay que suponer que existieron y se impusieron razones muy poderosas y convincentes para que nuestros primeros constituyentes se trasladaran a esta común a legislar por primera vez. ¿Cuáles fueron esas razones? Que por lo general no se señalan en la historia, no se analizan en la historia cuando se trata esta parte. Nos quedamos en que Saint-Denis dijo que buscaran otro lugar y la Junta Central Gubernativa decidió que fuera San Cristóbal. ¿Pero por qué? Hubo razones de por qué San Cristóbal. Sobre todo que estábamos en guerra con Haití. No había una situación como tan fácil. Estos legisladores tenían que protegerse. Tenía que haber una organización para poder hacer ese trabajo tan importante. Bueno, pues voy a explicar una serie de hechos que fueron los que determinaron la importancia de San Cristóbal para que aquí vinieran los legisladores a confeccionar la primera constitución de la República Dominicana. Primero, cuando Duarte comenzó los trabajos revolucionarios para la independencia, San Cristóbal fue un lugar
donde se hizo mucho trabajo, donde se tenía mucha confianza, donde había una población antihaitiana que tiene sus razones históricas, y donde desde el principio Juan Pablo Duarte ya tenía el contacto con el comandante de la gendarmería militar de la Plaza de San Cristóbal, el coronel José Esteban Roca y Coma, jefe del batallón de la gendarmería de San Cristóbal. Estaba comprometido con Duarte en el proyecto de proclamar la República Dominicana. Quiere decir que si teníamos ya la parte militar ubicada en San Cristóbal, que era partidaria de la proclamación de la República Dominicana, ya nuestros legisladores tenían la seguridad de legislar en un lugar que estaban protegidos por la parte militar ahí. Y eso es importante porque habían, antes y después de proclamar la independencia, proclamar la República Dominicana, habían sectores que no estaban de acuerdo o tenían dudas porque se regó la idea de que los trinitarios, los febreristas, los que querían la independencia, querían establecer de nuevo la esclavitud en Santo Domingo, que existía la esclavitud anteriormente cuando los haitianos, que eran esclavos que se liberaron y fundaron el primer estado de negros en el mundo, de esos esclavos que lucharon en contra de los esclavistas franceses, constituyeron entonces el estado haitiano y liberaron, no querían saber de blancos, y uno de sus aspectos fundamentales era la libertad y antiesclavitud, porque ellos eran esclavos y sometidos terriblemente a situaciones de esclavitud inhumanas. Entonces, muchos esclavos, ex-esclavos y negros que no pertenecían necesariamente al grupo haitiano, porque recuérdense que aquí se trajo también muchos negros para trabajar la tierra. Hubo esclavos en Santo Domingo, hubo esclavos que trajeron los franceses para su colonia francesa aquí en Santo Domingo. Tenían dudas sobre el proceso de liberarnos de los haitianos. Van a establecer de nuevo la esclavitud. Eso era tan importante y tenía una influencia tal que el primer decreto del gobierno, de la Junta Central Gubernativa, el primer decreto que emitieron era para indicar que no era cierto que las nuevas autoridades de la República Dominicana iban a establecer la esclavitud, que la nueva República Dominicana era respetuosa de los derechos humanos y anti-esclavo, que eso estaba descartado totalmente. Primer decreto de la Junta Central Gubernativa para aplacar ese ambiente que había. De manera que, como ustedes pueden ver, nuestros legisladores tenían que ir a un sitio donde estuvieran protegidos, porque habían focos que no estaban de acuerdo con el proceso de proclamación de la República Dominicana. Recuérdense que más adelante, cuando se estaban reclutando personas, aquí mismo en Santa María se produjo un problema en que algunos se resistieron. Después se supo que había una conspiración en el medio ahí, pero ese es un episodio en la historia que se quiso decir como que los sancristobalenses no querían ir a pelear, cuando esa presencia sancristobalense en las guerras del sur fue determinante para los éxitos de esas batallas. Pero se quiso decir eso. Luego el historiador de Morici hizo una importante investigación y explicó todo el proceso de lo que ocurrió ahí, porque hubo una conspiración contra la Junta Central Gubernativa, personas que fueron detenidas, el que encabezó ese tipo de conspiración, y esos detalles están en la historia. Entonces, ya tenemos que San Cristóbal tenía la parte militar
comprometida con el proceso revolucionario, la creación de la República Dominicana. Mucha gente no sabe que Ramón Mella vivió aquí en San Cristóbal. Se casó jovencito y se casó con María Josefa Brea Hernández. Procreó 4 hijos y uno de ellos, Ildefonso Mella Brea, nació aquí en San Cristóbal. Nació un 23 de enero del año 1840. Para esa fecha, Mella se desempeñaba aquí como recaudador de impuestos. Un estudio realizado por el historiador sancristobalense don Félix Reyes consiguió localizar en los archivos eclesiásticos ese documento, lo que permitió que se sepa que Ildefonso Mella Brea, hijo de Mella, no era puertoplateño como se decía. En los libros de historia dice que Ildefonso Mella Brea era puertoplateño. Hasta en un libro que hizo la Academia de Historia, miren lo importante de la investigación histórica. Ese libro, Homenaje a Mella, dice que ese hijo Ildefonso Mella era puertoplateño. Sin embargo, un san cristobalense como don Félix Reyes hizo la investigación, localizó el acta de bautismo y confirmó que él nació aquí y fue bautizado aquí. Lo que pasa es que mucha gente él se fue a Puerto Plata muy joven, se hizo una personalidad allá, fue funcionario, juez, maestro, y siempre se creyó que era puertoplateño. Nació en San Cristóbal. Entonces, yo creo que Ramón Mella, si bien es verdad que él desde joven ya era antihaitiano, y hay datos y una carta que así lo señala, que cuando llegó el padre Gaspar Hernández, que influyó mucho en los trinitarios, dice uno de los trinitarios, Félix María Ruiz, en una carta que creo que era el último trinitario que quedaba, y le envió una carta a Enríquez y Carvajal, donde le dijo lo siguiente, que cuando llegó el sacerdote peruano Gaspar Hernández a mediados de 1838, él le preguntó a los muchachos trinitarios que estaban con él, que cómo se llevaban con los haitianos, que se sentían bien. Y Mella le contestó, ¿cómo vamos a estar bien bajo la presión de un gobierno de negros libertos que hace más de 16 años que nos tienen aprisionados como a un pueblo conquistado? ¿Cómo vamos a estar bien? O sea que ya Mella, jovencito, era un antihaitiano y estaba en el proceso de liberarnos. Pero yo digo que Mella, que vivió aquí, que se codeó con las familias antihaitianas que habían acá, muchas de ellas que habían salido huyendo de lo que era la colonia francesa en Santo Domingo, lo que es Haití hoy, porque tenían posesiones, eran colonos, salieron huyendo. Y muchos compraron terreno aquí y se asentaron en San Cristóbal. Por eso muchas familias, como los Montás, por ejemplo, como los Uribe, hay una cantidad de apellidos que son de esas familias de colonos franceses que se establecieron aquí en San Cristóbal. Aquí había un ambiente antihaitiano por razones hasta naturales, porque fueron gente que esos esclavos, constituidos cuando todavía no eran gobierno, los persiguieron, le incendiaron, le quitaron sus propiedades y ellos tuvieron que salir huyendo de manera natural. Ahora, entonces, ellos llegaron como gobierno, como autoridad, entonces, esos esclavos, a dirigir, a oprimir y a mandar a los de esta parte, a la parte este, a los habitantes de la parte este, donde había muchos poseedores de tierra y colonos de la parte francesa. ¿Cómo iban a estar bien con los haitianos si ahora eran sus opresores y los habían hecho salir de sus posesiones en ese lado, en la parte oeste de la isla? Entonces yo digo que en este ambiente de San Cristóbal antihaitiano, Mella, que vivió aquí, que tuvo un hijo aquí, se nutrió y fortaleció y templó el acero de sus ideales antihaitianos, viviendo en San Cristóbal.
Pero hay más. Cuando se produce lo que se conoce en la historia como el movimiento de la Reforma, que fue un movimiento contrario a Boyer, al presidente Boyer haitiano, donde habían haitianos y dominicanos involucrados. Duarte manejó muy bien eso y estratégicamente para ampliar la base del movimiento que quería crear, liberarnos de los haitianos y crear la República Dominicana. Lo hizo muy bien, era un verdadero estratega. Y Mella precisamente fue el que fue a negociar eso. Cuando estalla en Santo Domingo esa asonada para tomar el control militar, eso fracasa. Hubo un escaramuzo, hubo un muerto y todo el mundo salió corriendo. ¿Para dónde fueron? ¿A dónde fue Duarte y a dónde fue el comandante haitiano que lideraba el movimiento de la Reforma en Santo Domingo? Vinieron para San Cristóbal, porque aquí en San Cristóbal estaba el comandante militar comprometido y estaba esperando la información de qué pasó en Santo Domingo. Y viene Duarte a San Cristóbal y se reúne con el comandante militar, reúnen fuerzas militares de las diferentes comunidades, aportó también Ocoa y Baní, y reorganizan las fuerzas. Y 5 días después del acontecimiento en la capital, después de reorganizar todo eso, toman la plaza de Santo Domingo sin tirar un tiro, porque ya el comandante haitiano allá, que era leal a Boyer, Alexis Carrier, tenía la información de que el movimiento anti-Boyer iba creciendo en Haití y que ya era imposible detenerlo, y que él lo que tenía que hacer era entregar el mando y negociar su salida pacífica. Como tal se hizo. Dice un historiador, Manuel María Valencia, que fue parte de los constituyentes, dice que San Cristóbal fue en ese determinado momento, por esos días, cuartel general de las fuerzas de la Reforma. Eso casi no se dice en la historia. Ese hecho de que aquí se armó, esas fuerzas se reorganizaron y fueron y tomaron la ciudad capital, se cuenta, que ocurrió eso, pero no entran en detalles. Y esto que dice Manuel María Valencia, eso aparece en una carta, un artículo que él escribió, no porque los historiadores hablen de eso. ¿Sí? San Cristóbal fue en un momento determinado cuartel general de las fuerzas de la Reforma, que lograron el derrocamiento de Boyer, y donde Duarte y los trinitarios jugaron un rol estelar. Cuando toman el poder, a Duarte le permitieron, y eso lo saben ustedes porque está en la historia, conformar juntas de gobierno en las diferentes comunidades. Y Duarte aprovechó para meter a los que estaban con la causa de la independencia en esas juntas para atraer partidarios. Sí, Duarte era un verdadero estratega. Pero fíjense ustedes entonces el rol de San Cristóbal. Ya tenemos el comandante a favor del proceso revolucionario de crear la República. Era un ambiente antihaitiano total en San Cristóbal. Fuimos el centro de que el proceso de la Reforma tuviera éxito. Y un aspecto muy importante. Seguro que los integrantes de la Junta Central Gubernativa del gobierno sabían eso, la importancia del poblado de San Cristóbal, pero tenían la información de cómo en las guerras que ya se habían librado, en la 19 de marzo y en todos los enfrentamientos con los haitianos en el sur, la gente de San Cristóbal y los soldados de San Cristóbal habían tenido roles estelares en esas primeras batallas. Antonio Duverger, que era también de esos colonos, hijo de un colono, y que se casó aquí con Rosa Montaz, era de esas mismas familias.
Aquí también templó su acero y el ideal libertario, y fue uno de los soldados. Bueno, Balaguer lo calificó la espada de la frontera, el centinela de la frontera. Pero entonces, y José María Cabral y Luna, Eusebio Pereira, Aniceto Martínez, ese lugarteniente que comía hombre, José del Carmen Reynoso, José Lejer, que era un tremendo artillero, y el batallón Nigua, el célebre batallón Nigua integrado por san cristobalense. Dicen que Santana, cuando iban a las batallas, se aseguraba: están la gente de Nigua, que eran unos morenos que comían hombre. Entonces se sabía la importancia de San Cristóbal. Entonces, vamos a San Cristóbal a legislar, porque en San Cristóbal hay un ambiente a favor del proceso de la República Dominicana, de la creación ya de la República Dominicana, de proteger a estos hombres. Tienen la protección militar, y San Cristóbal ha sido uno de los pueblos más heroicos, defendiendo y sosteniendo la República Dominicana en los primeros tiempos, cuando se libraba esa guerra y habían esas grandes batallas. Entonces, San Cristóbal se ganó el derecho de ser cuna de la Constitución, por todo eso que estoy explicando. Y hay un historiador importante, destacado, como es don Luis E. Alemar, que escribió, para que no crean que yo lo estoy diciendo por san cristobalense: en todas las campañas libradas contra los invasores haitianos, San Cristóbal fue la que más hombres aportó a ellas, y muchas y muy notables las proezas de valor realizadas por sus hijos en la guerra. Eso eran los san cristobalenses en ese momento. Quiere decir que teníamos sobradas razones para que se considerara que en este poblado esos constituyentes podían hacer su trabajo y que estaban garantizados perfectamente en su seguridad y la tranquilidad que necesitaban para eso. Como puede verse, yo en esta parte siempre me ha llamado la atención, y yo creo que ese es un fallo histórico también. Yo siempre me he preguntado: ¿y cómo era la vida cotidiana de los primeros constituyentes aquí en San Cristóbal? No hay nada escrito de eso. O sea, ¿dónde esta gente comía? ¿Dónde estos patriotas pernoctaban? No hay información. Había un campamento, lo hacían en casas de familias aquí, no sabemos. ¿Se bañaban en el río Nigua? No lo sabemos. ¿Tuvieron hijos aquí? Cosa que es posible. ¿Se enamoraron? ¿Dejaron descender? No sabemos. Yo digo que quizás porque como estábamos en guerra y no había tanta facilidad para la comunicación, esas cosas pasaron. Lo más importante era el asunto de la Constitución. Además de que había problemas, recordemos entonces que Santana y el gobierno conservador tenía intereses en que los legisladores aprobaran empréstitos y crearan y metieran en la Constitución un artículo para darle, y eso más adelante lo voy a decir, poderes especiales a Santana. O sea, todo estaba muy concentrado en el quehacer político. Desdeñamos la vida cotidiana de los constituyentes, y eso pasó. Ustedes se imaginan que supiéramos que los constituyentes se bañaban en el río Nigua, las historias que puede dar eso, o que dormían y convivían con familiares, con familias de San Cristóbal. Tuviéramos varias casas con placas: aquí pernoctó durante tantos días el constituyente fulano de tal. Pero no tenemos ese dato. Lo único que se sabe es que trabajaron en una escuela
techada de cana, más o menos de un buen tamaño, donde está el edificio del ayuntamiento. Ahí estaba esa escuela. Ahí fue que legislaron. Y que cuando terminaron de proclamar la Constitución, cruzaron a la iglesia, que entonces era la iglesia importante de acá, Nuestra Señora, Sagrado Corazón de Jesús, y se ofició un Te Deum en acción de gracias. Una misa oficiada, un Te Deum por el padre Ayala, que fue constituyente representando a San Cristóbal. Se sabe eso, se ha dicho que fue ese Te Deum. Se sabe también que cuando el Congreso Constituyente se instaló, Bobadilla y otros miembros de la Junta Central Gubernativa llegaron hasta aquí acompañados de una compañía de dragones, que así se llamaban los militares de cierto nivel, para saludar la instalación del Congreso. Él pronunció un discurso felicitando, en fin. Esos detalles se conocen, pero nada de la vida cotidiana de los constituyentes. Eso se obvió y es lamentable. Siempre me he quejado de eso porque perdimos ahí muchísimos datos interesantes. Vamos entonces al tema central de esta charla o conferencia. La Constitución del 6 de noviembre de 1844, ¿fue una constitución conservadora o fue liberal? Ese es un aspecto que se ha discutido mucho, y no solamente en la República Dominicana con el caso de nuestra Constitución primera, sino que también intelectuales a nivel nacional e internacional, cuando se estudian las constituciones fundacionales o las primeras constituciones que se crearon, cuando se comenzaron a crear las repúblicas iberoamericanas, bueno, pues como habían conservadores y también habían liberales que imponían sus ideas como grupos políticos, se trataba de ver qué se había plasmado en esas constituciones. La República Dominicana no ha estado fuera de ese debate. Nuestros sociólogos e historiadores han derramado mucha tinta escribiendo en torno a este tema, utilizando los más diversos argumentos y disquisiciones, ya simples o profundas, unas más con argumentaciones más académicas y sociológicas que otras. El marco ideológico en el que se apoyó el constituyente para el diseño de lo que sería el nuevo Estado dominicano fue el liberalismo. ¿Por qué ese marco ideológico era liberal? Porque adoptó los principales aspectos de la ideología de la burguesía capitalista europea y norteamericana que estaba en boga a partir de los siglos XVII y XVIII. ¿Cuáles son esos aspectos y principios que definen el liberalismo? La defensa de la libertad, el límite al poder del Estado, el derecho a la propiedad privada, la igualdad, la separación de los poderes, el principio de legalidad, la soberanía popular, la alternabilidad en el poder y el carácter representativo del ejercicio de poder, entre otros. Es por ello que la conquista política e institucional fundamental de las revoluciones burguesas de los Estados Unidos y de Francia que produjeron las primeras constituciones liberales con las que se origina el constitucionalismo moderno y que sirvieron de paradigma, de inspiración, tanto a las ya consolidadas naciones europeas de la época como para la creación de los estados que se formaron en América Latina durante el siglo XIX, a consecuencia de las luchas independentistas. Argumentan, por ejemplo, uno de esos estudiosos, que desde su origen el constitucionalismo dominicano presenta una contradicción atrofiante entre el marco ideológico que le sirvió de inspiración, el liberalismo, y las características culturales y materiales de la estructura socioeconómica que le tocó aplicar, el conservadurismo. Dice
y este es un detalle importante, que todas las constituciones que se crearon fueron una mezcla de ideas conservadoras y de ideas liberales, porque las fuerzas sociales que participaron en los movimientos independentistas estaban conformadas por elementos liberales y por elementos conservadores. En la República Dominicana, por ejemplo, teníamos a los afrancesados, que es como le llamábamos aquí a los conservadores, porque la mayoría quería vincularse con Francia, entregarse a Francia. Habían negociaciones con el cónsul francés. Los historiadores le pusieron los afrancesados. Pero los revolucionarios, los liberales, eran entonces los trinitarios, encabezados por Duarte. Entonces, si para hacer la Constitución habían conservadores y habían liberales, es natural que cada quien peleara a colocar sus ideas ahí. Era una mezcla de conceptos liberales y conceptos conservadores. Los mismos, aquí en el caso dominicano, los conservadores y los trinitarios coincidían, aunque tenían grandes diferencias ideológicas, pero coincidían en un punto común: vamos a liberarnos de los haitianos. Todos eran febreristas, como se le llamaba. Todos eran febreristas. Pero después que se da la independencia, aunque esa lucha ya venía ahí, cada quien cogió para su lado. Mientras los afrancesados o conservadores creían que no podíamos mantenerlo independiente, porque entendían que los haitianos eran superiores en cantidad, tenían un ejército mejor que nosotros, no teníamos ejército todavía, y que era difícil sostener la república. Por eso estaban buscando apoyo de España, de Francia, de Inglaterra, urgente y desesperado. Duarte decía: podemos ser libres e independientes de toda potencia extranjera. Una gran frase de Duarte que se hizo realidad. Esa es la grandeza de Duarte, que era visionario, podía ver más allá de los conservadores. Bueno, de manera que, y eso lo dicen grandes historiadores y constitucionalistas que han analizado, o sea que nuestra Constitución fue una Constitución avanzada para la época en que se discute y se crea. Y recordemos que la Constitución de San Cristóbal tuvo una influencia de la de los Estados Unidos, de la de Francia, de la propia haitiana, de la de Cádiz de España, donde se tomó lo mejor de cada constitución para conformar la Constitución dominicana. Cuando se estaba discutiendo si la Constitución era buena, que era liberal, o que tuvo errores, Nepomuceno Tejeda, que fue secretario de la instalación del Congreso y trabajó en los trabajos de la Constitución, escribió lo siguiente: como las obras del hombre no son del todo perfectas, por mucho esmero que pongan los pueblos en la redacción de su ley fundamental, siempre es necesario enmendar algunas de las disposiciones. Así lo exigen también los adelantos en la difícil ciencia de la legislación política y las lecciones de la experiencia. Puede decirse que nuestra Constitución fue improvisada, porque repentino fue el tránsito del pueblo dominicano del yugo ominoso de los haitianos a la libertad de que hoy disfruta. Tampoco contaba con los mejores elementos para que ese trabajo fuese el más acabado y llenase los deseos de todos. Pues suprimida enteramente la instrucción pública, secuestrado el roce con las naciones civilizadas y sin tratar más que con bárbaros opresores, no nos era dado llegar al grado de ilustración de aquellas naciones. Más, a despecho de tan desventajosa posición, se elaboró nuestro código político con la más profunda sabiduría y meditación, consignándole en él la garantía de los imprescriptibles derechos naturales del hombre y organizándose un gobierno republicano con todas las condiciones necesarias para su conservación y su engrandecimiento, salvo algunos ligeros lunares en términos de haber merecido los elogios de la prensa periódica de las naciones muy ilustradas. Sin embargo, no era posible alcanzar la perfección que tampoco lograron en su primer ensayo constituyente de otros pueblos más adelantados que nosotros.
pero que siempre han tenido incluso que alterar su ley fundamental, siendo excesivo el número de constituciones que ha tenido, por ejemplo, Francia. O sea, esa es una carta, un artículo de Nepomuceno Tejera que aclara y es fundamental, porque fue que él sabía el momento, él sabía qué era lo que había en el país, hasta dónde podíamos llegar confeccionando una constitución, y miren todo lo que él dice. Pero bueno, voy ya terminando. Rápidamente, cosas importantes que se lograron en la Constitución de San Cristóbal. La defensa del constitucionalismo. Nuestros legisladores primero establecieron en la Constitución que no puede haber ninguna otra ley, ni decreto, ni nada por encima de la Constitución. Eso es lo que se conoce como constitucionalismo, la superioridad de la Carta Magna frente a todas las demás leyes. Eso nació en San Cristóbal, por primera vez. Otro aspecto, la doctrina económica de los constituyentes, que casi no se habla de eso, y que lamentablemente esas ideas no trazaron, digamos, la pauta de todo el devenir histórico. Resulta que el gobierno, la Junta Central Gubernativa, claro, tenía necesidades de dinero porque estábamos en guerra y no había dinero. Un empresario inglés le ofreció un préstamo de 1,5 millones de libras esterlinas inglesas a un 5% a 30 años. Y el gobierno lo mandó ante los constituyentes que estaban reunidos para que lo refrendara, lo aprobara. Se nombró una comisión y esa comisión dijo, después de estudiarlo, eso no se puede aprobar porque es oneroso para las finanzas públicas. Cuando le dijo eso al gobierno, ya ustedes saben, se considera que es el primer enfrentamiento en la República Dominicana entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero después las cosas se zanjaron y no se aprobó, le devolvieron el proyecto, pero quedó establecidos los principios en que se fundamentaron los legisladores para rechazar ese empréstito. Lo que le llaman la doctrina económica de los constituyentes. Así lo dijo o la calificó el prolífico historiador dominicano don Emilio Rodríguez de Mauricio. Y otro aspecto ya final, lo que le decía al principio, el gentilicio dominicano, el llamarnos dominicanos, se establece por primera vez en un documento oficial, ya creada la República Dominicana, que es en la Constitución de San Cristóbal, que dice que la Constitución va a regir para gobernar a los dominicanos. Nunca antes se había hablado de eso. El término dominicano, eso tendríamos una explicación muy larga, comenzó en algunas cartas, porque recuerden que eso viene de Santo Domingo. O sea, cuando Bartolomé Colón crea la ciudad de Santo Domingo, Domingo se dice que fue por el papá, que porque era el día de Santo Domingo de Guzmán, en fin, pero dominicano, de ahí que viene la palabra dominicano, pero nunca nos decían dominicano, habitantes de la parte este de la isla de Santo Domingo, donde se establece por primera vez, y eso casi no se dice, que los que son de la República Dominicana, del nuevo estado creado, se llaman dominicanos, está en la Constitución de San Cristóbal. Entonces, dice exactamente, los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana. Artículo primero de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, por primera vez. Somos dominicanos y así lo establece la Constitución de San Cristóbal. Queridos amigos, como pueden ver, este selecto auditorio, la redacción de la Constitución Fundacional de la República Dominicana, es una de las más importantes efemérides del país y una de las más genuinas primacías de nuestro querido terruño San Cristóbal. Por consiguiente, gratitud eterna para nuestros primeros constituyentes, loor a los soldados,
sancristobalenses que lucharon para sostener la República. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a la gobernadora provincial, en la persona de su gobernadora Pura Casilla, por auspiciar esta conferencia dentro de los festejos del 180 aniversario de la promulgación de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Muchas gracias a todos. Bueno. Ramón Puello Báez, elocuente como siempre, comunica con una transparencia y una claridad que, dígame usted, agradecer a este público porque pacientemente y disciplinadamente se mantuvo escuchando esta conferencia. Entonces, podemos decir, y es bueno que se diga, el Estado Dominicano nace en San Cristóbal. El Estado nace en San Cristóbal. Bueno, ahí, sí, vamos a obviar las preguntas, pero queremos hacer una foto grupal.